¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches y bienvenidos. Están viendo Castilla y León Televisión. Esto es Espacio Abierto. Es martes 21 de diciembre y después del parón de este presentador la semana pasada de forma obligatoria por no ser todo lo recio que uno debiera y por una gripe un tanto endiablada, esta semana recuperamos afortunadamente la normalidad, que quizás, ojalá mañana la perdamos, mañana día 22 de diciembre, día de la ilusión, a ver si nos toca la lotería y si por lo menos no nos toca aquí en Castilla y León Televisión, que toque en nuestra comunidad. Pero hoy vamos a retomar un nuevo tema de debate interesante que también viene coleando en las últimas semanas, o por lo menos a nosotros nos lo ha parecido, que es la PAC, la Política Agraria Común, que afecta a muchos ciudadanos de nuestra comunidad, a muchas gentes del campo. Y para abordar este asunto, esta noche nos acompañan Fernando de Paz, que es el director de la revista Tierra y también, aparte, es colaborador del programa Surcos de esta casa. Fernando, buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido y gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, tío. También nos acompaña esta noche Pedro Medina, que es la persona que más sabe de la PAC en la Junta de Castilla y León, en el Ejecutivo Regional, porque no en vano es el director general de Política Agraria Comunitaria. Pedro, buenas noches. Y gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos y por estar con nosotros. Esta noche también, en representación de las OPAs, está el presidente de la OPA mayoritaria, viene de Palencia, es buen amigo y aparte de todo eso, pues fuera parte es el presidente de Asaja, es don Aciano Dujo. Buenas noches. Muy buenas noches, Eduardo. Don Aciano, y muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Y también en representación de El Campo, una persona que dicen los entendidos que se sabe muy bien absolutamente todo lo que pasa en el campo, especialmente en el de Castilla y León, que es Lucas Ferreras, que es el vicepresidente de Urcacil y en concreto responsable de herbacios de esta asociación de cooperativas. Lucas, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. A vosotros también. Pues lo primero, como de costumbre, es contextualizar el debate que nos va a ocupar esta noche, conocer en parte los datos y las cifras, porque por supuesto en todo lo que tiene que ver con la PAC, al final eso es lo importante y eso es lo que vamos a hacer como todas las semanas en el informe elaborado por Leticia Sánchez. No será hasta el verano de 2011 cuando el Ejecutivo Comunitario presente oficialmente su propuesta para la Política Agraria Común de 2014-2020, pero ya se calientan motores. A falta de saber con qué dinero se financiará, el comisario rumano Dacian Ciolos presentaba hace un mes las líneas generales que ya han levantado ampollas. La nueva PAC eliminará los criterios históricos que supuestamente benefician a los Estados miembros más antiguos. Es el caso de nuestro país. Francia, España, Alemania, Italia y Reino Unido se llevan los trozos más grandes de un pastel que en 2009 contó con más de 59.000 millones de euros, el 40% del presupuesto comunitario. Los países que han entrado más tarde en la Unión Europea dicen que reciben menos porque su cálculo de las ayudas se hace por hectárea, cuando para los antiguos miembros se hace por volumen de producción. Si el documento base presentado en noviembre prospera a partir de 2014, el cálculo se haría por hectárea, teniendo en cuenta el impacto sobre el empleo, el tamaño de la superficie y el poder adquisitivo del agricultor. La Comisión estudia no solo modificar el sistema de cálculo, también podría introducir un techo de gasto para que las ayudas no se dirijan a los más ricos. Ejemplos hay, como lo que recibe en España la duquesa de Alba. Se contempla también ayudas a regiones más desfavorecidas, como zonas de montaña o ultraperiféricas, y se premiará a aquellos que hagan esfuerzos medioambientales. La que ha sido el pilar de la Unión Europea se recorta cada vez más. Cuando se puso en marcha en la década de los 60 absorbía las 2/3 partes del presupuesto total. El año pasado la cifra se ha reducido al 40%, pero el recorte podría ser aún mayor. Por eso el Ejecutivo Central dice que no es el momento de polemizar sobre la redistribución de las inversiones en España y sí de asegurar un montante ambicioso y suficiente, cuando países como Reino Unido ya se han posicionado a favor de reducir el presupuesto. De los 7.000 millones que recibió España en 2009, 1.231 llegaron a Castilla y León, de los que se han beneficiado 109.000 perceptores. De ellos, solo 45.000 agricultores a título principal, una cifra que ha descendido en 20.000 agricultores en los últimos 10 años. 14.500 millones de euros ha recibido Castilla y León de la Política Agraria Común desde 1993. Una producción de alimentos viable, gestión sostenible y desarrollo territorial son los objetivos de la nueva PAC. ¿Son compatibles?
Bien, pues este es nuestro informe y la primera pregunta que queremos poner esta noche sobre la mesa es, Fernando, si se acaba definitivamente la gallina de los huevos de oro. Hombre, es un poco pronto para decirlo así. Yo, de todas maneras, creo que la PAC nunca ha sido una gallina de los huevos de oro, porque ha tenido aspectos positivos, aspectos negativos, ha supuesto ingresos por una parte, pero a cambio ha impedido que los agricultores se financien por otros aspectos, por otras vías, fundamentalmente por el mercado. No, yo creo que no se va a acabar la gallina de los huevos de oro. Yo estoy convencido de que la PAC a partir de 2014 se va a parecer bastante a la PAC que hemos conocido en los últimos años. Dos aspectos seguramente van a cambiar y esos quizá haya que esperar a ver qué dan de sí. El primero es cuánto es lo que va a haber y el segundo es cómo se va a repartir. Y el cuánto va a haber yo creo que no va a ser muy diferente. España está por debajo de la media por hectárea que cobra ahora mismo en Europa cada agricultor, con lo cual no es fácil que a nosotros nos rebajen mucho. Hay otros que tendrían que perder más que nosotros. Y luego el cómo se va a repartir tiene un aspecto interno a nivel nacional en España que a mí me parece incluso más peligroso para Castilla y León, o por lo menos más arriesgado y un poco más incierto que el cuánto nos va a llegar de Bruselas. Pedro. Yo tampoco creo que sea el calificativo de las gallinas de los huevos de oro adecuado, ¿no? Porque el origen de la PAC actual, la que se conoce ahora como ese gran volumen de dinero que llega, es un pago compensatorio, es un pago para compensar en parte la pérdida de precio en la venta de los productos, y compensatorio en parte, por lo tanto, de gallina de los huevos de oro, aunque sea mucho en volumen y mucho en dinero, yo ese calificativo no le pondría. El que se vaya a acabar esa cantidad de importes, que es mucho en volumen absoluto, pero poco en peso relativo. La PAC es una política muy barata, 2 euros a la semana por ciudadano europeo, más o menos, o 30 céntimos al día, eso es lo que cuesta la PAC, muy barato el tener alimentos sanos y seguros y de calidad. El que se vaya a acabar ese presupuesto, esa dotación, yo creo que no, ni siquiera en el nuevo marco 2014-2020, donde está asegurado, ni por supuesto después de 2020. Yo creo que siempre Europa tiene que apostar por un sector primario, agrícola y ganadero fuerte, tiene que seguir apostando igual que apuestan otros estados o otras regiones como Estados Unidos o Canadá u otras políticas agrarias en el resto del mundo. Por lo tanto, que se vaya a acabar, podrán cambiar las formas, pero no el apoyo al sector. Donaciano. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que claramente no se va a acabar, puesto que ya hay un reglamento para una política agraria comunitaria 2014-2020. Eso quiere decir que ya hasta el 2020 tenemos asegurada una política agraria comunitaria. Hay que decir, y que lo tienen que conocer todos los que nos están viendo, que al día de hoy es la única política que es común a todos los países y que además es de un sector estratégico. Como bien decía Pedro Medina, es un sector estratégico que además produce alimentos para la sociedad y lo hace de manera muy barata. Mirad, la gente tiene que conocer claramente que no se puede destruir la agricultura y la ganadería, puesto que es el sector que alimenta a los 500 millones de habitantes que hay en la Unión Europea. Tiene que conocer que todos los países apoyan el sector agrícola y ganadero en vías de desarrollo y desarrollados, y que dentro de las grandes potencias que hay en el mundo en agricultura, la Unión Europea es la que menos apoya a los sectores. Dicha esta cuestión, criterios que en este momento nos preocupan de manera importante. Como bien se ha dicho, el presupuesto. En el momento en que vivimos es duro, está en situación de crisis toda la Unión Europea, todos los estados, pero no tenemos que olvidar que cuando esto se va a aplicar es 2014-2020 y esperemos que para esa época la situación de crisis haya cesado y el Producto Interior Bruto de los países haya mejorado. La siguiente cuestión que nos preocupa en estos momentos es cuestiones de mercado. Hay que añadir o hay que poner en conocimiento que el agricultor y el ganadero lo primero que desea es sacar la rentabilidad de su explotación de la venta de los productos que dentro de la explotación obtiene y que a partir de ahí son compensaciones a la pérdida de renta. Pero nuestra principal cuestión está en mercados y eso se consigue con medidas de intervención, de protección de los mercados y prevalencia de los productos que se crían, que se producen dentro de la Unión Europea. Lucas.
Bueno, yo pienso que no, que como mis compañeros, la paz va a seguir. Lo que pasa es que hay varias cuestiones en mi mente que deben de perfeccionarse. Es fijar lo que es el presupuesto. Si se cierran yo como representante en el COPA Covellaca de las cooperativas, he oído decir allí pues que el presupuesto no se quiere variar. Si es el mismo, somos más a repartir ese pastel y por lo tanto se reducirá. Luego, se habla mucho, se está hablando, pues ahora mismo me ha extrañado en septiembre, en el último presidio en el que yo acudí, oír hablar allí de que había que regular los mercados, si precisamente es el año que ha empezado a desregularse los mercados. Esa regulación de mercados es lo que hace posible pues que haya un equilibrio entre la producción, que es el sector agrícola, y el consumo, que es el sector ganadero. Mal puede haber una agricultura potente y fuerte si no hay un sector ganadero vigoroso que consuma lo que producimos. Y luego, pues las tonterías que estamos haciendo en Europa, en donde precisamente estamos autorizando o piden, esta semana he oído que se pedía por parte de los fabricantes de piensos compuestos en España que se permita, llegar, productos transgénicos para fabricar piensos ante la escalada de precios que está teniendo los cereales. Pues bueno, si vamos a jugar, habrá que jugar con los mismos naipes todos. Lo que no podemos hacer es querer ser muy competitivos sin las mismas condiciones de producción. Por lo tanto, es un debate que se tiene que abrir ya claramente en la Unión Europea y dejarnos de tonterías, porque, pues no lo sé, en el mundo cada vez se están produciendo más, hay más hectáreas que se producen a través de OGMs y empecemos, lo que podía ser, o lo que hoy presumen algunos sectores de barrera en contra de ello, pero ahí tenemos a China, que muchas veces está dentro de la afinidad de esas personas que discuten tanto eso. China, pues cada año está aumentando terriblemente, los OGMs, y por lo tanto, pues yo no sé si es bueno o es malo, pero qué duda cabe que habrá que abrir ese debate. Creo que hay varios debates, pero para empezar un poco por la pregunta, quizá lo que nos ha dejado a todos un poco más, con más incertidumbre es que no se haya puesto una cifra sobre la mesa en la comunicación que presentó el comisario hace un mes, una cifra en cuanto al presupuesto. Sin embargo, coincidís en ser, no ya en estar esperanzados, sino en ser optimistas. En principio, todo parece pensar que el presupuesto no vaya a reducirse de una forma drástica. Pero somos más miembros otra cosa y además eminentemente agrarios. Evidentemente, lo que sí deja muy claro la comunicación de noviembre es que hay que redistribuir el dinero. Eso lo deja muy clara. La diferencia o la Europa de las dos velocidades, la Europa de 15 antigua y la Europa de 12, es necesario reequilibrarla. Eso lo deja muy claro, pero a todos también nos ha quedado un poco entrecortados que cuánto dinero va a haber. Porque luego ya, en función del dinero, aquí hay dos versiones siempre en política, ¿no? Primero tenemos el dinero y luego vemos la forma de repartirlo, y hay otra versión de filósofos que dicen vamos a legitimar la PAC, vamos a hacerla comprensible, vamos a hacerla que los ciudadanos entiendan que es necesaria, y luego buscamos el dinero. Parece que hemos optado por esta segunda opción. Vamos a decir qué queremos hacer, vamos a justificarla ante la sociedad con argumentos que la sociedad puede entender muy fácil, como el tema ecológico, el tema verde u otros argumentos. Defendemos que es necesaria, aparte de la seguridad alimentaria, por supuesto, y luego a ver si es posible tener un presupuesto al menos igual que el que teníamos. Evidentemente, luego, cuando detengamos, es evidente que ahí va a haber una redistribución entre los estados, eso es evidente. Ahí ya veremos a ver cómo... ¿Se tiene que reinventar la agricultura, entonces? Hombre, la verdad es que la PAC, cada vez que se reforma a fondo, reinventa de alguna manera la agricultura europea. El modelo en el que hemos vivido durante los últimos 20 años, la mayor parte del tiempo, fue un modelo que en España era absolutamente atípico y anómalo, y lo inventó una reforma que hubo en el año 92. Y aquello cambió radicalmente, en su mayoría yo creo para bien, y eso es un debate que se puede abrir, pero lo cambió. A partir de otra reforma que se llamó la Agenda 2000, empezaron a variar las tornas, y hace muy poquito tiempo, decía Lucas, que se está empezando, como quien dice, a aplicar todavía, o empezamos a ver las consecuencias de lo que se llamó el chequeo médico, que fue un cambio de filosofía radical. Se puso sobre la mesa una palabra que se llamaba desacoplamiento, que ahora parece que va a quedar arrinconada. Se pensaba que se iba a pagar a la gente simplemente por el hecho de haber sido en algún momento de su vida agricultor, y que eso era una especie de derecho histórico que hasta el día que se muriera o se jubilara lo iba a tener ahí.
Si algo tiene de bueno, y yo creo que la reforma o los índices, los indicios, vamos, las líneas generales que ha puesto el nuevo comisario sobre la mesa, si algo han dejado claro es que volvemos a pensar que la agricultura va a ser un sector productivo, relativamente dinámico, de gente viva, activa, porque es que la anterior comisaria y todo lo que heredábamos de la época de la reforma de la Agenda 2000, la que hubo en el año 2006, todo aquello olía a una agricultura en decadencia, una agricultura que prácticamente se iba a desmantelar, como que Europa iba a ceder la producción agrícola a los países del tercer mundo y aquí nos íbamos a dedicar a los chips o a la biotecnología o cosas de ese tipo. Entonces yo creo que eso es un motivo para el optimismo. Y luego otro motivo para el optimismo es que en los 2 últimos o 3 últimos años hemos visto las orejas al lobo un par de veces, es decir, hemos visto que ese equilibrio que parecía estabilizadísimo en el mundo, de que sobraban alimentos por todos los sitios, de repente, con un pequeño movimiento que hay en los mercados y la influencia o la incorporación a los mercados agroalimentarios de mercados de futuros, de fondos de inversión, pues hemos visto que de repente alimentarse puede costar el doble o el triple, e incluso que podemos llegar a un momento en el que a poco que coman los indios y los chinos no va a haber comida para los españoles o no va a haber esta comida barata y abundantísima a la que estábamos acostumbrados. Sí. Bueno, Lucas. No, Lucas. Bueno, pues ya, lo que pasa que ahora mismo, pues todo eso está contribuyendo también el desvío de ciertas producciones pues hacia la bioenergía. También, de alguna forma, está contribuyendo. Y luego, pues pienso, o sea, que hay que tener muy en cuenta precisamente el gran sumidero, o sea, de CO2, que puede ser, o sea, la agricultura, y que eso no está reconociéndose por parte de la sociedad. Tenemos que vendérselo, para que reconozcan precisamente todo ese esfuerzo que se hace en el sector agrario, precisamente por contribuir a un ambiente limpio, a un ambiente verde, como vulgarmente se dice. Pero hay una cosa también que hay que tener muy en cuenta, que esa redistribución tiene que ser, como lo habéis apuntado o lo habéis dejado caer, y se está hablando mucho del agricultor activo, o ahora el comisario dice agricultura activa. Eso quiere decir a lo mejor muchas cosas. Y quiere decir muchas cosas que, si nos damos cuenta, en los distintos sectores ganaderos, los sectores que hoy han evolucionado adecuadamente han sido sectores que se han integrado, que están en producciones integradas. Pues en la agricultura puede llegar también eso, la integración de las explotaciones, y a través de uniones de productores o a través de cooperativas puede llegar eso. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor el ser agricultor personal, pues a lo mejor cada vez está primando menos, y tiene que ser a lo mejor agricultores impersonalmente, que se entrega a una unión de productores y que allí se gestiona, y es como una integración, o sea, de sectores ganaderos. Eso es muy importante y eso hay que tener muy en cuenta, porque yo pienso que en este país, en Europa sí hay una política común, pero en las distintas reformas, en los distintos sectores, no incide igual para todos los países. Ahí tenemos como botón de muestra, sí, cosa que yo la he vivido bastante de cerca, la reforma del azúcar. La reforma del azúcar ha supuesto que ahora mismo ese monopolio esté en manos de muy pocos en Europa, y otros países que estaban siendo, pues con lo que había, a lo mejor bastante competitivos, que a lo mejor habiendo aguantado o habiendo hecho otro tipo de reforma, podía haber seguido pues el nexo de producción, lo han perdido, y lo han perdido para siempre, mucho me temo. Al final, escuchando a Lucas, parece que siempre nos topamos con lo mismo, y es que el tamaño sí que importa, entonces. Hombre, tiene mucha importancia. Vamos a ver, yo creo que las personas que nos están viendo en estos momentos, la agricultura, la ganadería es muy complicada si no lo hacemos más ameno. Lo primero, hay que hablar claramente. Yo creo que nos tenemos que dirigir a la sociedad en su conjunto. Primero porque la alimentamos, y luego quitar el mito de que esto es caro. La primera cuestión que tenemos que aclarar es que España, a partir del año 13, año 14, va a ser contribuyente neto a la Unión Europea. Va a aportar de su Producto Interior Bruto entre 13 y 14.000 millones de euros al año, y ya solo va a percibir fondos mayoritariamente vía FA a los agricultores y ganaderos, puesto que España en su conjunto pierde la condición de ser objetivo 1, excepto Extremadura, la Comunidad de Extremadura. La primera cuestión que tienen que tener claros nuestros dirigentes políticos es
que de aquello que contribuye España, porque así están las reglas del juego. Si quiere que venga dinero a España, tiene que ser vía PAC. La segunda cuestión que tienen que saber las personas, los ciudadanos, es que los productos que los agricultores y ganaderos estamos vendiendo tienen el mismo precio, nos pagan el mismo precio que hace 20, 30 años. La leche, la carne, los cereales, te estamos vendiendo al mismo precio. ¿Cómo podemos seguir siendo agricultores? Pues un poco porque se nos ayuda con la PAC, vía pagos compensatorios que hemos dicho, y dos, porque nuestras explotaciones son mucho más grandes. La pérdida de activos que hemos tenido de hace 20 o 25 años aquí, pues es de 250.000 que habría en Castilla y León en aquellas épocas a 50.000 que hay en estos momentos. Cuando se reparte la tarta entre menos personas, toca más. Dicha esta cuestión, yo soy optimista ante esta nueva política agraria comunitaria, porque a los gobiernos les cuesta poco, porque los gobiernos aseguran lo que es la estabilidad alimentaria, que como bien se ha dicho, este año levantó allá en el mes de finales de verano el primer ministro ruso, el señor Putin, el dedo y dijo, oye, tengo mala cosecha, no exportamos, y se levantó el precio al alza en un 30 o un 40%. Ahora se está hablando de que incluso va a importar y eso agudiza más la cuestión. Cualquiera con sentido común, y los gobiernos les tienen que tener, hay cuestiones que son esenciales, la alimentación, cuestiones energéticas, cuestiones de seguridad. Por eso entiendo que la Unión Europea, creo que el presupuesto, que el marco que ha establecido da para jugar. Lamentablemente creo que no se ha hecho ni se está haciendo el trabajo desde España, desde el gobierno español, que es quien nos representa, para tener alianzas con Francia y con Alemania, que siempre nos ha ido bien porque son eminentemente agrícolas, y después de eso, el mayor temor que yo tengo es el galimatías que se puede formar en España, puesto que este país está dividido en 17 comunidades, y a lo mejor del montante total y los criterios que se tengan en el conjunto de la Unión Europea, aquí se quiere hacer política barata para conseguir votos. Y la agricultura no se merece que se haga esa política, sino que se reparta con criterios profesionales para alimentar a la sociedad, que se guarden garantías sanitarias y se produzcan alimentos de calidad. Sí, yo creo que realmente en esta etapa sí que se ha abierto el debate de la necesidad. De alguna forma ha despertado Europa la necesidad de que Europa por sí misma tiene que producir para sus ciudadanos europeos. Cosa que ya se ha comentado aquí, la reforma del 92 u otras reformas parece que han provocado más un desmantelamiento del sector productor. Y ejemplos muy recientes como el sector del azúcar, que también se ha citado, donde hemos tenido que algunos estados reducir al 50% nuestra producción para ser competitivos, para desencadenar un sistema de ayudas, que no viene más que a compensar en parte los precios. Vale más dejar de producir que el producto. Ahora, evidentemente, vale más casi que el producto, ¿no? Y resulta, en un escenario muy reciente, en un análisis muy reciente, resulta que lo que estaba previsto, que era poder traer azúcar del resto del mundo, pues ahora no se puede traer azúcar en bruto para refinar en España o en Europa. Eso ha sido un error de planteamiento por Europa. Y yo creo que esos ejemplos, en este momento casi los Estados miembros lo tienen en la mente. Y por eso creo que se está reflexionando hacia dónde tiene que ir la nueva PAC. Y la nueva PAC tiene que ir, evidentemente, hacia una PAC más competitiva y más productiva para alimentar Europa. Como principal objetivo. Después habrá que ver los añadidos del territorio, los añadidos verdes, pero eso debe ser el principal objetivo. Y yo creo que es conciencia de todos Estados miembros en este momento. Hablabas del tamaño. Yo creo que aquí es importante, y también don Aciano ha hecho una referencia a que nos debemos aliar a dos estados eminentemente agrícolas, como son Alemania y Francia. Y desde Castilla y León nos interesa también esa alianza, porque tanto en Francia y Alemania las explotaciones son más grandes que en el conjunto de Europa. También en Castilla y León. En Castilla y León, por dar un dato de referencia, el 50% de nuestros beneficiarios perciben más de 5.000 euros, por lo tanto, de alguna forma decir grandes porque sufren modulación, el 50% pequeños porque perciben menos de 5.000. En Europa, de 27, el 86% de los perceptores de la PAC, con datos 2008, recibían menos de 5.000 euros. Tamaño muy pequeño. Eso no sucede en Francia y en Alemania. En mi opinión, Francia y Alemania, para España
y para Castilla y León serían buenos aliados para defender una agricultura y una ganadería competitiva y productiva. Y ahí es donde tenemos que trabajar. Y lo lamentable es que yo, desde luego que no conozco ni los planteamientos de la ministra saliente, que bueno, hizo ahí en la presidencia del primer semestre, hizo ahí algunos intentos, pero que no han servido de mucho, pero tampoco en el actual ministerio recientemente nombrado. Yo creo que no conozco cuál es su posición y tampoco creo que se estén moviendo para buscar esas alianzas, y no debemos olvidar que Europa es un país de mercaderes y es necesaria esas alianzas. Fernando. Sí, bueno, hay yo creo que dos aspectos que al hilo de lo que estaba comentando ahora Pedro y de lo que comentó Donaciano, yo creo que merece la pena seguramente profundizar un poco. El primero de ellos es, efectivamente, la política de alianzas que siempre supone cualquier estrategia nueva que se diseña en la Unión Europea, sea de política agrícola comunitaria o sea de cualquier otra área, evidentemente hay que buscar una política de alianzas. Yo tengo claro que efectivamente los países que más coinciden con nuestros intereses son indudablemente Francia y Alemania. Pero tampoco tengo claro, y eso es algo que seguramente habrá que ir despejando en las próximas semanas y meses, porque de aquí a junio van a pasar unas cuantas cosas, tampoco tengo claro que en estos momentos Francia y Alemania estén exactamente en la misma línea que estamos nosotros. Eso no lo tengo nada claro, y es más, seguramente en este caso nos toque jugar el partido con muchos más aliados pequeños y a lo mejor en contra de ellos, o por lo menos no en todos los aspectos a favor de ellos. Yo eso creo que es algo que, a diferencia de lo que venía pasando hasta ahora históricamente en las grandes reformas y las grandes noches de negociación de la PAC, seguramente en esta ocasión las cosas son distintas. De hecho, el primer indicio que hemos tenido de ellos es que el único que ha variado con contundencia, con claridad el rumbo de lo que hace 2 años muchos o 3 pensábamos que era un casi desmantelamiento de la PAC, ha sido un comisario rumano. Entonces, ojo con los clichés preconcebidos y vamos a estudiar un poco la jugada, porque a nivel comunitario las cosas a lo mejor no están exactamente igual, y además no todos los repartos a nosotros nos pueden beneficiar de la misma manera, porque nosotros estamos acostumbrados, y eso ha sido algo históricamente así, y a nosotros muchas veces nos han dado, iba a decir migajas, no exactamente migajas, pero sí nos han atendido algunas peticiones a cambio de seguir permitiendo que los grandes cultivadores de cultivos herbáceos de los países grandes de la Unión Europea se lleven la gran parte del pastel, la gran tajada del guiso. Eso primero. Y segundo, al hilo de lo que decía Donaciano, que es una reflexión, yo creo que desde mi punto de vista, una vez despejada la duda de si va a haber PAC, si los fondos, los presupuestos van a cambiar radicalmente, la pelea, aunque no la empecemos a jugar todavía, y sí la estamos empezando a jugar. De hecho, yo le recordaría a Donaciano que ayer ha habido un pronunciamiento de las OPAs de Andalucía, que ya han sido las primeras que han pedido a la Junta que pelee de verdad por Andalucía, y en concreto por un sector que ha sido seguramente el gran beneficiario de la última PAC, que es el olivar. El olivar en España ha sido la niña mimada de la PAC en la última década, sin duda. Y la PAC en Andalucía, una hectárea en Andalucía recibe en estos momentos casi 375 euros y una hectárea aquí recibe mucho menos. La media española está en 240 euros, creo recordar. Entonces, esa pelea interna me parece muy importante, y ahí es una pelea en la que tendrá que haber mayor fidelidad y un poco de congruencia por parte de las comunidades autónomas, y este año en el que entramos para eso es un año pésimo, porque es un año electoral, y yo me imagino a los grandes partidos y a las comunidades autónomas peleándose, o al menos no queriendo dar a entender y no queriendo aceptar llegar a puntos de encuentro y a estrategias comunes. Pero también hay una pelea interna entre las propias organizaciones profesionales agrarias de cada una de las comunidades autónomas, porque no olvidemos, y eso es algo que supongo que a Donaciano le parecerá razonable, pero también contribuye a esa ceremonia de confusión, que hay estrategias de las organizaciones profesionales agrarias o del mundo cooperativo que, si lees lo que se reivindica para unas comunidades y lo que se reivindica para otras, al final es una confrontación interna que también hay que dilucidar. Fernando, es que por eso precisamente a eso me he referido. Si yo pudiese opinar sobre el año de aprobación de esta nueva PAC, diría que a partir del 2013, por una cuestión muy sencilla: no tenemos procesos electorales en el medio, que es importante. Y 2, yo lo he dicho públicamente y he dado el apoyo a la Consejería de Agricultura. Yo ya llevo muchas historias de estas y negociaciones y sé lo que ocurre.
Por eso me he referido, cuando llegue a España, ¿qué vamos a hacer las 17 comunidades? Yo sé que se utilizó la reserva de la cuota láctea para ganar las elecciones gallegas en cierto momento, y eso es lo que me temo, que en este momento se pueda utilizar la PAC. Por eso, hombre, Asaja de Castilla y León es Asaja, pero tiene muy claro que es Castilla y León, y tiene todo el apoyo del gobierno de esta región en materia agrícola y de defensa de la PAC. Yo sí que me gustaría, antes de esta cuestión, pues un poco también manifestar ante la sociedad o ante los medios que algunas veces nos critican de que las ayudas de la PAC, de que no somos competitivos. Está el director, estamos todos aquí que todos tenemos estos datos. En estos momentos, la agricultura de Castilla y León, por no extendernos más, es más productiva que cualquiera de Europa. Tenemos claro que los secanos dan lo que dan, las inclemencias del tiempo, y ahí no se puede hacer nada. De los Pirineos para arriba se tiene la suerte de que llueve y que no hay que regar. Bien, pero en lo que nosotros manejamos en su totalidad, en ningún sitio de Europa sacan el maíz, que se está sacando hoy en Castilla y León, toneladas por hectárea. En ningún sitio de Europa sacan tanto kilos de azúcar por hectárea como se está sacando en Castilla y León. Nuestras explotaciones ganaderas de vacuno y ovino son las más productivas de toda la Unión Europea. Otra cosa es la rentabilidad. La rentabilidad es menor porque tiene unos mayores costes como consecuencia de que tenemos que regar o como consecuencia de que tenemos algunos impuestos que en otros países no tienen. Entonces, quiero que quede bien claro a los contribuyentes, a los ciudadanos de Castilla y León, que los agricultores de Castilla y León son verdaderos profesionales, que hemos hecho las cosas bien, que hemos mejorado nuestras explotaciones tanto como los que más, que nos hemos adaptado y hemos conseguido producciones mejores que en ningún sitio. Ahora, no hay que olvidar otro dato, que las grandes potencias de la Unión Europea han utilizado la política agraria comunitaria como moneda de cambio con los países subdesarrollados para el sector servicios. Y me explico. El gran problema que nosotros tenemos dentro de la Unión Europea es que se hacen importaciones masivas, por ejemplo, de países de Latinoamérica o de países del este, que ahora ya están integrados en la Unión. ¿Quién principalmente ha promovido eso? Francia, Alemania o Inglaterra. ¿Qué ha dicho? Yo permito que entren productos agrícolas a bajo precio a la Unión Europea, compenso a los agricultores como sea, pero a cambio os vendo todo tipo de servicios, desde electrodomésticos, maquinaria, tecnología. Mercado a través de la agricultura. 2. Ese mercado que venía, que es una de las cuestiones vitales que nosotros reivindicamos, que es que a los alimentos que se producen en la Unión Europea, a nuestros agricultores, a nosotros, se nos exige todo tipo de garantías sanitarias, todo tipo de normas de calidad y todo el respeto al medio ambiente. Perfecto, lo aprobamos, estamos en ello, pero no entendemos que aquellas importaciones que se hacen se levante la mano y se permita todo. Incluso voy a ir a cuestiones más graves, que son sociales. ¿Cómo podemos ser competitivos con el ovino, por ejemplo, que lo está pasando tremendamente mal en Castilla y León, si en Turquía la mayoría de los pastores de esa cabaña son mujeres o niños que están por un abrazo, que están por la mantención? ¿Cómo se puede ser competitivo en fruta y hortalizas, por poner un ejemplo, con Marruecos? Si los invernaderos de Marruecos, la fruta, las hortalizas las cogen chavales de 12 años que les dan solo lo que es la comida. Así es imposible. ¿Cómo no se cuida eso de prohibir esas prácticas sociales que son lamentables y luego lo que son condiciones de higiene, condiciones sanitarias y condiciones de calidad? Es un tema que ya ha salido en el debate. Yo creo que Donación ha dicho, los agricultores de Castilla y León y los de España han sabido adaptarse, y es verdad, a todos los tiempos, y hemos llegado a ser tremendamente productivos en muchos sectores. Y nos adaptaremos a más exigencias, si es que nos ponen más exigencias, por supuesto. Pero claro, la sociedad tiene que saber que eso no tiene que repercutir de alguna forma en los precios. Tiene que haber reciprocidad. Si los ciudadanos europeos están demandando esa seguridad alimentaria, esas condiciones de trabajo de los trabajadores, evidentemente eso hay que repercutirlo de alguna forma. Mediante un sello de calidad, cual los ciudadanos europeos puedan pagarlo, o poniendo
impedimentos a la entrada del producto exterior. Eso es una demanda lógica y natural de los productores españoles y de Castilla y León. Eso es un tema importantísimo. Europa, yo creo que se ha caracterizado en la última etapa, primero, por desmantelar los mecanismos de mercado y otro, por crear excesivas exigencias a la hora de producir. Y continúa, aunque se habla de simplificación en la comunicación, pero yo creo que de simplificación en este sentido poco. Va a continuar reduciendo la lista de fitosanitarios, va ya incorporada la directiva marco del agua, con lo cual ya veremos cómo afecta a nuestros regadíos y otras cuestiones. Todo eso hay que compensarlo, la sociedad lo tiene que compensar. Si no, vamos mal, vamos muy mal. Y que Europa piense que desde el exterior puede llegar todo lo necesario para Europa a precios baratos, eso creo que también está totalmente equivocada en estos momentos. Pero también las administraciones, nuestras administraciones se tienen que dar cuenta de una cosa. Estamos diciendo esto de los países terceros, pero para mí yo veo los enemigos más cerca. Yo los enemigos les veo más próximos y son compañeros nuestros de viaje, pues son países miembros de la Unión Europea. Ahora mismo hemos estado durante años discutiendo que si entraba leche de cierto país, que si entraba otro. Si no hace falta que entre leche. Hay una cosa que sabemos, estamos exportando, o sea, puestos de trabajo. ¿Y cómo les estamos exportando? Sencillamente, ya no hace falta que entre leche. Aquí lo que sí se sabe es que entran 245.000 toneladas de importación de quesos de Europa, de nuestros compañeros, o sea, o de nuestros socios. ¿Y sabes cuánto? Y la sociedad tiene que saber cuánto sale de aquí. Aquí salen a duras penas 35.000 toneladas. Sí. Entonces, resulta que estamos importando un tercio de la cota, o sea que tiene asignada de láctea España. Tienes razón, porque... Y ahí no hemos hecho, y las distintas administraciones españolas poco han hecho, o sea, por esa sangría. Sí, en parte tienes razón, porque... El 60% del sector lácteo de España hoy está en manos, o sea, de nuestro vecino francés. En parte tienes razón por una cuestión. Yo creo que contra la globalización es difícil luchar, contra la globalización de que puede entrar producto de cualquier parte del mundo. Aparte que hay un código de exportación, hay un CODES que todo el mundo le cumple, sea transgénico o no transgénico, pero es más o menos... en buena medida, cuando un alimento llega a un puerto de Europa, el código de exportación o el CODES alimentario lo cumple. El problema no es la globalización, que yo creo que no se puede luchar contra ella. Se podrán poner algunas otras cuestiones para impedir o para garantizar que nuestros productos tengan cierta preferencia, llamémoslo así, comunitaria, entre comillas. El problema también no es la globalización entre Estados, sino yo creo que es el problema fundamental actual y que hay que resolver es el poder de negociación de las partes. Somos muchos a vender y pocos a comprar, pero eso dentro de Europa. Ahí es donde está, yo creo, uno de los grandes problemas del sector actualmente. Tenemos una atomización de productores, incluso de cooperativas, y son muy pocas las grandes distribuidoras o el capital de las grandes distribuidoras que son las que compran y las que al final marcan el valor de la cadena alimentaria. Y eso es uno de los grandes debates que hay que intentar garantizar y que en algún momento ya se ha hablado que sería necesario profundizar. Sí, hombre, yo creo que ahí la PAC es un aspecto tangencial de ella. Hay muchos aspectos tangenciales que rodean a la PAC y que van a definir el mundo agrario, el mundo rural, la producción agrícola y la producción ganadera en la próxima década. Yo también me gustaría poner sobre la mesa otra reflexión sobre la edad media, por ejemplo, que tiene ahora mismo los activos del sector. Cuando esta PAC de la que estamos hablando aquí esta noche se ponga en vigor, seguramente un 25% de las personas que ahora mismo viven de este sector ya no van a estar trabajando. Y a poco que pase el tiempo, casi un 50%. Antes de que se acabe esta PAC de la que hablamos ahora, en el año 2020, es probable que el 60% de las personas que están trabajando en el sector agrícola y ganadero ya no estén trabajando. El dato antes, de 250.000 activos a... Eso ha sido lo que ha pasado hasta ahora, pero lo que va a pasar de ahora en adelante es que probablemente bajemos en un 60%. Y va a ser un descenso además muy descompensado. No va a ser un descenso que se va a repartir de forma proporcional en todas las zonas agrícolas y en todas las áreas rurales del país. Aquí está apareciendo un modelo de agricultura que no sabemos muy bien cómo va a tratar esta nueva PAC, que es esa agricultura a tiempo parcial, que ahí hay otra de esas definiciones que el propio sector en España va a tener, al margen de lo que define la Comisión Europea, va a tener que tomar partido sobre ello y decidir aquí quién va a recibir las ayudas dentro de ese margen que deje la Unión Europea, porque hay agricultores a tiempo parcial, agricultores a tiempo completo, hay agricultores activos, gente que de verdad hace agricultura.
Yo creo que eso es un aspecto fundamental, porque Donación eso y va a Pedro. propiciar el que determinada gente se pueda incorporar a la actividad del sector o no se pueda incorporar a la actividad del sector. Brevemente, Donaciano. En esta cuestión tengo que decir, cada vez que se hace una reforma, se pone un condicionante o algo. En la anterior fue la modulación, o el artículo 68-69. Aquí se está hablando de agricultor activo. Cuidado con estos temas, porque estos son mensajes que lanza la Unión Europea justo para ahorrarse dinero. No tienen otra finalidad. Y lo que yo sí que pediría es que las líneas o las medidas de aplicar la PAC sea uniforme para todos los Estados miembros, porque si no, ahí sí que pierde mucho España y Castilla y León. Si se deja cofinanciar las ayudas o se deja que se privatice o se dé a unos sectores, tenemos muy claro que los países ricos, que es el centro de Europa, ahí sí que van a poder cofinanciar perfectamente y, sin embargo, los pobres no. Voy a poner un ejemplo más cercano. Comunidades como Castilla y León tendrían una dotación presupuestaria imposible de cumplir si habría que cofinanciar las ayudas, o agricultores como La Rioja podrían hacerlo perfectamente, porque es una comunidad muy rica. Ahí sí que se crearía un agravio comparativo imposible de soportar. Por lo tanto, las mismas medidas para todos los agricultores europeos y mucho cuidado con lo que es modulaciones, agricultores activos, que no sirven ni más ni menos que para que se retraiga dinero que nos viene y por legítimo derecho tenemos y se quede la Unión Europea con ello. Yo también creo que es un concepto que ha salido, y quizá el concepto que ha empezado a debatirse, esta figura de agricultura activo que se ha introducido en la comunicación. Yo también pediría mucha prudencia cuando se hacen manifestaciones sobre este concepto. En mi opinión, estamos equivocados o puede ser un gran riesgo si pedimos que solamente se dirijan las ayudas a lo que se conoce como ATP, en Castilla y León o en España. Es una figura que en el resto de Europa tampoco se conoce. ¿El ATP qué es? Es el agricultor a título principal, que recibe más del 50% de sus ingresos de la actividad agraria y también utiliza buena parte de su tiempo en ella. Yo, mucha prudencia. Yo creo, se inició el debate en el último Consejo de Ministros que ha habido sobre esto y se ha empezado a dar la vuelta. Ahora ya se habla de actividad agrícola o agricultura activa. En la comunicación también hay que tener muy presente de dónde surge este tema. Este tema surge como una respuesta a dos informes del Tribunal de Cuentas europeos. Dos informes que ha hecho el Tribunal de Cuentas a la Comisión de cómo se estaba aplicando la PAC actual y diciendo que ese concepto de actividad agrícola era un concepto muy amplio y que había que acotarlo. De ahí surge y entonces la Comisión responde. Dice, vale, lo vamos a acotar para un futuro. Pero cuidado, porque eso puede ser una maniobra para reducir fondos si son menos los perceptores. Fernando hablaba de la edad. Es cierto, más del 25% de los perceptores de Castilla y León tienen más de 65. En España, con un dato de 2007, 360.000 explotaciones de 1 millón de explotaciones, o sea, el 36% tienen más de 65 años. Pero eso es un dato que también sucede casi en el resto de Europa. Es así. Pero yo insisto que lo que se debe primar es la actividad. Y la actividad agrícola que produce alimentos, produce ganadería y genera riqueza y mantiene territorio, con independencia de la figura. Me valen perfectamente las integraciones, me vale cualquier otro modelo, cualquier reforma, también hay que tenerlo muy presente, es un proceso de reestructuración con diferentes elementos que se van introduciendo. Y reestructuración sería la reforma del 92, y reestructuración es la reforma del desagrupamiento, sin ninguna duda. Llega un momento, luego hay un nuevo ajuste, y así sucesivamente. Desde los años que sigue habiendo PAC, las sucesivas reformas son reestructuraciones de los sectores, por edad o por otras situaciones, pero así es. Vamos a ver, el tema de la edad y el tema de los perceptores, Fernando, tú lo has dicho, si ahora somos 50.000 en Castilla y León, cuando concluya este periodo de PAC, se habrán jubilado aproximadamente 25.000 de esos 50.000 y se habrán incorporado 5.000 más, o sea, seremos 30.000 agricultores. Siguiente cuestión que quiero quedar clara. A nivel europeo, el 80% de la agricultura se hace a tiempo parcial. El que la realiza tiene otro trabajo. Consecuencia directa, y no siendo demagogo, quien tiene y quien pone los fondos, Francia y Alemania, tiene ese tipo de agricultura. No va a proponer ni a apoyar otra para el resto de países, así de claro. Y en España sucede lo mismo. O sea, hay 1.100.000 solicitudes PAC y agricultores cotizantes a la Seguridad Social son 350.000, creo recordar. Por tanto, el dato es igual. Pero
vamos a más, hablemos claro, la propiedad es la que es, y de no establecer una situación de excepción o de alarma en la que estamos en materia agraria y expropiar las tierras al que no se monte en el tractor y las labre, todo es posible. Pues resulta que aquel que tiene la propiedad va a percibir la PAC de una manera o de otra, o la percibe vía línea de la Unión Europea, o la va a percibir cobrando la renta a otro agricultor que la labre y que haga la PAC. O sea, no confundamos a la gente, que los que vivimos en esto y estamos en las tierras todos los días, sabemos de qué estamos hablando. Entonces, ante esa cuestión, yo vuelvo a decir, y no creo que haya debate en la Unión Europea. Yo estuve en la presentación con el comisario. La prueba es que en la publicación de nuestro periódico Campo Regional no se puso agricultor activo, sino que se puso agricultura activa, y ahí sí que lo tenemos muy claro. No hay peor cosa que la dejadez. Y yo creo que el mensaje que en estos momentos tenemos que dejar a los agricultores y ganaderos que nos están viendo, más que nunca, es que tienen que ser más profesionales que nunca, que se debe trabajar, que se debe producir, que se debe crear riqueza, porque es bueno para el sector, para la región y para el país. Y por eso tiene que haber una agricultura activa más que nunca, a producir y hacerlo bien. ¿Qué opinión nos merecen, que no nos hemos referido a ellos a lo largo del espacio abierto de hoy, los criterios que se han expuesto, los nuevos criterios de valoración para enfocar de alguna manera la agricultura? Por ejemplo, sí que se ha mencionado las cuestiones de carácter medioambiental a la hora de producir. Bueno, quizá a mí ese componente nos parece desde Castilla y León que es exagerado. O sea, yo creo que el debate se distorsiona, ¿no? Quizá la sociedad lo entienda bien, la sociedad en general, pero yo creo que se distorsiona el debate. Los criterios, tampoco, algunas veces los objetivos y los mecanismos que plantea son contradictorios, porque plantea que hay que producir más, pero plantea más extensificación o plantea más agricultura de tipo ecológico, más componente verde, incluso con rotaciones de cultivo o barbechos, ¿no? Son contradictorios. Tampoco simplifican, porque en lo que es uno de los tres principios, lo que son los pagos directos, plantean multitud de pagos. La tasa plana, que se ha salido por hectárea y que, ojo, porque eso también está muy ligado a la agricultura en activo, esa tasa plana por hectárea puede favorecer mucho a los propietarios y no al verdadero cultivador, y hay que tener presente la estructura de nuestras explotaciones, donde un tercio o un poquito más de las explotaciones en propiedad y el resto es en renta, con lo cual, ojo con esa tasa plana también de cara a esa definición de agricultor activo. Ese componente verde, que también puede perjudicar, en mi opinión, a las explotaciones más intensivas, porque si a las explotaciones más intensivas les exigimos determinado tipo de rotaciones o barbecho, puede complicarlo. Y luego hay otras cuestiones, pues el tema de los pequeños agricultores, que también parece que queda muy bien, pero también a Castilla y León no nos beneficia demasiado. Y la cuestión, que también era un riesgo, de esa posible ayuda a las explotaciones que estén en zonas con limitaciones productivas. Cuando digo riesgo, es porque ahí en principio también el debate se introducía que podía ser cofinanciado. Y eso es un verdadero riesgo si se plantea cofinanciar las ayudas directas del primer pilar por distintos Estados miembros. El primer pilar tiene que ser auténticamente comunitario y, en la medida de lo posible, con reglas comunes para todos los Estados miembros. Fernando. Sí, yo creo que ahí todavía está todo el pescado sin vender y es un poco pronto para hacer demasiadas, digamos, disquisiciones sobre el tema. Yo tengo claro que los criterios no van a ser peores que los que hemos vivido en los últimos años, que seguramente ha sido un pequeño disparate que se le ocurrió a una serie de técnicos en una mesa de despacho sin conocer muy bien la realidad y diseñaron una PAC de muy difícil aplicación, y en los últimos 5 o 6 años la verdad es que en muchos países ni siquiera se ha aplicado. Se ha hecho la vista gorda, con lo cual legislar para algo que luego no se va a exigir que se cumpla no solo no es bueno, sino que crea una cierta sensación en el resto de la sociedad de permisividad que no es cierta, es que se pusieron los listones demasiado altos. Y yo luego hay un aspecto que me preocupa muchísimo de la nueva PAC, don Aciano lo acaba de señalar y seguramente sea una de las claves de la madre del cordero, pero que es muy difícil de resolver, y es ese traslado de fondos desde el agricultor en activo, que no sabemos muy bien cómo se va a definir, al propietario del suelo.
Yo tengo algún dato por ahí recopilado de un trabajo que estamos preparando en el que se puede hablar de una cierta burbuja rústica, es decir, lo mismo que ha pasado con la burbuja inmobiliaria, ha habido una cierta burbuja rústica, no va a tener las connotaciones de contaminación del sector financiero que ha tenido la burbuja inmobiliaria, pero sí ha sido un mazazo enorme para el sector rural, para el sector agrario, y ha sido un impedimento grave para la evolución de muchas explotaciones, sobre todo de las que estaban en manos de gente, por poner una barrera, de 50 años para abajo, digamos. ¿Por qué? Pues porque en muchas zonas se ha triplicado el precio del suelo agrícola entre el año 90 y el año 2005, y eso es algo que no tiene ninguna justificación desde el punto de vista económico y productivo. Simplemente ha habido especulación, ha habido aproximación por las expectativas que la propia PAC como fuente de ingresos genera de una serie de personas ajenas al sector, que han visto en el sector la posibilidad de hacer una inversión más o menos rápida o más o menos lenta, que le retribuía de una manera más o menos segura mucho más de lo que podían recibir en otros sectores económicos o con el dinero en el banco o en otros activos financieros. Esa parte a mí me parece que es complicada, y ahí yo creo que debería haber por parte del sector a nivel comunitario, y me refiero a lo que es el sector, es decir, los representantes de los productores, tanto las organizaciones profesionales agrarias como el mundo cooperativo, debería haber seguramente una reflexión sobre de qué manera se pueden evitar estos problemas, y por parte de los poderes públicos deberían arbitrarse mecanismos para evitar que se juegue de esta manera con el suelo rústico como un bien especulativo. Hay algunas alternativas que se han puesto en marcha en algunas zonas. La verdad es que están tan poco desarrolladas, se han dado tan poco de sí, creación de bancos de tierra, alguna fórmula que impida. Esas son formulaciones teóricas que apenas se han desarrollado y que por tanto no tenemos un derecho comparado, una experiencia contrastada de cómo actuar, pero ese debería ser un aspecto importantísimo, colateral a lo que van a ser los fondos y el reparto de los fondos, pero tremendamente importante para el futuro en los próximos años del sector agrario. Lo dejamos aquí de momento, Fernando. Vamos a hacer una brevísima pausa para la publicidad, no se nos vayan, regresamos rápidamente en Espacio Abierto. Continuamos aquí en Espacio Abierto en Castilla y León Televisión. Vamos ya con los titulares en torno a este debate de la política agraria comunitaria. En el sentido de obtener una PAC fuerte, cohesionada en Europa y que prime el establecimiento de estabilidad en las rentas de los agricultores. Muy bien. Y Fernando de Paz, que es el director de la revista Tierra. Fernando. Bueno, yo por mi parte la idea clara es que va a haber PAC, va a haber fondos, hay vida en la agricultura más allá del año 2014 y del año 2020, pero queda todavía mucho trabajo por hacer, es decir, no sabemos exactamente ni cuánto nos van a dar ni cómo lo vamos a repartir. Entonces, la primera de todas las medidas que serían necesarias, aunque vivamos tiempos complicados, es unidad de las administraciones españolas, unidad de las organizaciones profesionales agrarias y unidad del mundo cooperativo para diseñar una postura común que llevar a Bruselas. Y después un poco de sentido común a la hora de plantear un reparto para que de verdad se mantenga la agricultura en aquellos sitios donde es más necesario apoyarla y que no pretendan los que no necesitan tanto llevarse una parte más grande del pastel. Muy bien, pues muchísimas gracias a los cuatro por habernos acompañado esta noche. Gracias por haber estado con nosotros. Señores, hasta aquí este Espacio Abierto. Nosotros, ya saben, regresamos el martes de la semana que viene para abordar en concreto los excelentes, los brillantes resultados de Castilla y León en todo lo referente a ese informe PISA de educación, una fotografía en la que nuestra comunidad ha salido de forma sensacional. Nosotros nos vamos, hasta la semana que viene, que pasen buenos días.